Es interesante ver cómo Jesús conecta la oración con el perdón. O sea, si no hay perdón, no hay respuesta en la oración. La oración está íntimamente conectada con el perdón. Entonces, cuando no hay perdón, lo que existe es una traba. Lo que existe es como que la conexión que tenemos a la presencia de Dios por medio de la oración, esa conexión, ese canal llamado oración se bloquea. ¿Me siguen? Entonces, para que haya una fluidez de la tierra al cielo y del cielo a la tierra, es necesario que tengamos presente en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, que tenemos que tener un estilo de perdón, que necesitamos perdonar a todos los que nos han ofendido. El perdón es algo que libera el poder de Dios y el perdón es algo que libera la conexión que tenemos con Dios. De hecho, la falta de perdón, por ejemplo, bloquea nuestro acceso al cielo, a la salvación, porque no podemos ser salvos si nosotros no perdonamos, porque de hecho Dios nos perdona así como nosotros perdonamos. El Padre Nuestro así lo enseña, ¿verdad? Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, si nosotros queremos tener victoria en la oración, ¿cuánto lo quieren? Necesitamos tener muy presente esto. Si no hay perdón, si hay rencor, si hay cosas en nuestro corazón, eso está bloqueando nuestra comunión con Dios. Hace algunos días atrás, yo no sé si tal vez 2 semanas atrás o 3, no recuerdo bien, seguramente ustedes habrán visto en el noticiero cuando este buque carguero enorme, ese barco enorme de bandera panameña, se bloquea y quedó encallado nada más y nada menos que en el canal de Suez, que es uno de los principales canales o vías comerciales del mundo. Conecta Europa con Asia. Todo el comercio por barco pasa por el canal de Suez cuando van a llevar mercancías de Europa a Asia o de Asia a Europa, cruzan por ahí. Y ese barco enorme, ese crucero enorme, no sé por qué, pero quedó encallado ahí. Bloqueó completamente el canal de Suez. Nadie podía pasar ni de Asia a Europa ni de Europa a Asia. Y el resultado de eso fue que, bueno, el comercio se resintió, o sea, hubieron pérdidas millonarias porque estuvo encallado una sola semana. Bueno, gracias al Señor lograron sacarlo de ahí, removerlo de ahí, pero las pérdidas fueron millonarias. Y eso me hizo recordar, por ejemplo, cuando en el año 1967 empieza la guerra de los 6 días. ¿Se acuerdan? La guerra de Israel, cuando las naciones árabes le declaran la guerra a Israel y se reunió Egipto, Irak, un montón de países ahí árabes, y le declararon la guerra a Israel en 1967 y nuevamente el canal de Suez se bloquea. Pero en esta oportunidad quedó bloqueado hasta julio de 1975. O sea, en esta oportunidad no fue una semana, fueron 8 años que el canal estuvo bloqueado. Increíble las pérdidas también económicas que hubo en Europa y en Asia, porque a partir de ahí, algo que era tan corto hacer por ese canal, ellos tenían que desde Europa bajar por todo el oeste de África, por toda la costa oeste de África, pasar por, ¿cómo se dice?, por el Cabo de Buena Esperanza, al sur de África, y subir por el este, por la costa este de África hasta llegar a Asia. Una distancia increíble. Se perdía en tiempo por la distancia, en combustible, o sea, duró durante 8 años
Europa y Asia no sabían qué hacer, hermano, hasta que en julio del 1975, bueno, desbloquean ese canal y lograron la fluidez, ¿no? Hasta que este barco panameño hace unas semanas atrás se bloqueó nuevamente. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que cada vez que hay un bloqueo, las pérdidas son increíbles. Ahora, yo me pregunto lo siguiente: cada vez que nuestra oración es bloqueada, las pérdidas no la podemos imaginar. Cada vez que nuestra oración a Dios se bloquea, ya sea por lo que sea, porque hay diferentes formas de que la oración no fluya, ¿verdad? Una de ellas es la falta de perdón, el rencor. Pero otras también puede ser la falta misma de la oración. Hay personas que no reciben bendición de Dios porque simplemente no lo piden, porque no acostumbran orar. Sí acostumbran pedir oración, pero ellos orar ni loco. Entonces, cuando no hay oración, cuando hay rencor, nuestra oración, el canal que nos conecta a la presencia de Dios por la oración, está bloqueado, y las pérdidas que nosotros personalmente recibimos y las pérdidas de nuestra familia, escuche por favor, la pérdida que recibe la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuando la oración está bloqueada, y las pérdidas que recibe la nación porque hay una iglesia que no ora o porque su oración está bloqueada, es inimaginable. Amados hermanos, en esta mañana yo quiero hacerte reflexionar sobre cómo está tu vida de oración y si ese canal que tenemos para llegar a la presencia de Dios ¿está desbloqueado o está bloqueado? Esa respuesta solamente usted la puede tener y solamente yo la podemos tener, porque Dios se relaciona personalmente con cada uno de nosotros. Pero yo quiero hacerte reflexionar en todo lo que usted o su familia pueden estar perdiendo porque la oración está bloqueada. ¿Están aquí, sí o no? Miren, otro de los bloqueos en la oración es la falta de tenacidad o la falta de perseverancia. No perseverar en la oración. A veces nosotros queremos que Dios nos responda ya, ahora. Le pedí y ya está. ¿Vieron cuando a veces los papás hablamos a nuestros hijos y le decimos, te hablo una sola vez, te hablo una sola vez? Y con Dios muchas veces nosotros inconscientemente hacemos lo mismo. Señor, te hablo una sola vez, yo quiero esto. Señor, te hablo una sola vez, yo te pido esto. Y pensamos que por una sola oración ya está. Mira, acompáñeme por favor al libro de Mateos capítulo 6. Mateos capítulo 6, verso 44. Mateos 26, verso 44. Ahí dice algo interesante. Dice la palabra. Mire, lo voy a leer más arriba. Vamos a leer desde el verso 38. Jesús ahí está en las horas finales de su vida aquí en la tierra. Él está en Getsemaní, y dice el verso 38 de Mateos 26. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, ¿para qué cosa? Para orar, diciendo, Padre mío,
si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, hasta si usted quiere subrayar esta palabra, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. A mí me enseña algo aquí. Si Jesús, el Hijo de Dios, el gran Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre, un hombre que no conoció pecado, que no conoció las limitaciones del pecado en su vida. Él tuvo que orar 3 veces. Fue a la presencia del Padre, insistiendo por el mismo tema. Preguntándole a Dios las mismas cosas. Y el verso 44 dice, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Qué está mostrando el texto? Que Jesús tuvo perseverancia en la oración. Amén. Jesús no le dijo al Padre, Padre, te pido una sola vez, te digo esto una sola vez, si tú quieres hazlo, si tú no quieres no hazlo, yo ya no hablo más del tema. ¿Es posible, Padre, pasar de mí esta copa? No, Él fue una vez, Él fue 2 veces, Él fue 3 veces, o sea, Él fue perseverante en la oración para tener la respuesta. Querida iglesia, querido hermano, hermana, hay respuestas de Dios que van a venir a tu vida solamente si usted y yo somos perseverantes en el tema en oración ante Dios. Y si a Jesús le costó 3 veces, capaz que usted a mí nos va a costar 6 o mucho más. Pero una cosa es cierta, si nosotros perseveramos en la oración, la respuesta de Dios va a venir. Dale un aplauso al Señor si tú quieres. Pero hay que perseverar en la oración. Amén. Aleluya. Saben que Samuel, hay muchas respuestas que el mundo recibe por medio de la oración. Es más, hay muchos descubrimientos científicos que viene de parte de Dios, es el Espíritu Santo de alguna manera iluminando la mente del hombre para que descubra y avance científicamente, porque de hecho la palabra dice que la ciencia aumentará en el tiempo del fin. Y esa ciencia, ese conocimiento, ¿quién se lo da al hombre? Se lo da Dios. Ejemplo de eso tenemos, por ejemplo, cuando Samuel Mauser, que fue el descubridor del telégrafo, un hombre que vivió allá por 1700 no sé cuánto, él fue el descubridor del telégrafo, que hoy, el telégrafo, pero bueno, en aquel momento fue un descubrimiento tremendo. Y Samuel Mauser, él dice en su diario, yo reconozco que muchas veces cuando yo me encontraba
confundido y desorientado en mis estudios, yo me arrodillaba y le pedía a Dios sabiduría. Y en ese momento de oración, mi mente se recibía luz y yo podía seguir avanzando en este descubrimiento del telégrafo. Y él cerraba diciendo: el telégrafo, el descubrimiento del telégrafo, se lo debo a Dios. ¿Cómo lo vino esa revelación? Bueno, se lo vino mientras él oraba. Y yo quiero decirte que tal vez hay personas aquí que están pasando en esta mañana, o que nos están mirando a través de internet, que tal vez también están pasando por una situación compleja, por una situación difícil, por una situación que no saben cuál es la salida, y tal vez humanamente hablando, racionalmente hablando, humanamente no encuentran una salida posible y dicen: solamente la intervención divina para sacarme de este problema. Tal vez hay personas aquí o que nos miran por internet que están en esa situación, que no saben cómo resolver un problema, una situación. Bueno, Dios te dice hoy: conéctate conmigo en la oración y te quiero ver en mi presencia 1, 2, 3 hasta que yo te responda, porque si tú clamas y eres perseverante, yo voy a iluminar tu mente y te voy a dar revelación y te voy a dar entendimiento y te voy a dar conocimiento y voy a fortalecerte y te daré una gran victoria. Aplauda a Cristo si quieres. Aleluya. Entonces nosotros necesitamos orar. Me acuerdo, por ejemplo, cuando el profeta Daniel estaba ahí leyendo las escrituras de Jeremías, y de repente él descubre que el cautiverio en Babilonia proféticamente debería ser 70 años, y el hombre empieza a sacar cuentas y dice: güey, ya pasaron 70 años. Entonces, este es el tiempo del cumplimiento de la profecía. Dios tiene que liberarnos. Y Daniel dice que empieza a orar y empieza a hacer un ayuno de 21 días. 21 días, ahí Daniel estuvo orando, clamando, intercediendo y ayunando para que la palabra profética para su pueblo se cumpliera. ¿Cuántos días estuvo ayunando? 21 días. Pero si tú lees la historia, tú vas a ver que de repente se le presenta un ángel en el día 21 y le dice: Daniel, desde el primer día, escuche, desde el primer día que tú te humillaste y dispusiste tu corazón a humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras. Fueron oídas tus palabras. ¿Cuántos días tuvo Daniel? 21 días. Pero ¿en qué momento la oración de Daniel se escuchó? Desde el primer día. Pero la respuesta a su oración no tardó un día, tardaron 21 días. Y ahí el ángel le revela un misterio tremendo, una revelación tremenda, que es la realidad de la guerra espiritual. ¿Cuántos creen que hay una guerra espiritual? Y ahí Daniel recibe esa revelación del mundo espiritual, de los poderes espirituales que lo rodean, que rodean naciones. Le dice: Daniel, lo que pasa es que el príncipe de Persia se me opuso. El príncipe de Persia se me opuso, decía el ángel. ¿Se estaba refiriéndose a un príncipe humano o a un ser espiritual de alto rango? Por supuesto que un ser espiritual de las tinieblas de alto rango. Por eso la palabra dice príncipe, pero no es un príncipe humano, es un príncipe espiritual que se le oponía a ese ángel para que el ángel no pudiera llegar con la respuesta. Y ahí el ángel muestra la realidad de la guerra espiritual a Daniel y le dice: pero Miguel, uno de los principales príncipes de Dios, vino a ayudarme, decía este ángel. O sea, ¿qué habla esto? Que
que había un ángel o un espíritu caído, un ángel caído de alto rango que estaba peleando con este otro ángel que no era de tan alto rango, hasta que recibió la ayuda del arcángel Miguel para ayudarlo. ¿Vieron las peleas que se dan en el mundo espiritual, hermano? Las batallas que se dan en el mundo espiritual. Nosotros yo creo que no somos conscientes de las tremendas batallas que a veces ocurren cuando estamos clamando a Dios, orando a Dios, intercediendo, ayunando. Hay ángeles para acá y demonios para allá. Es impresionante. Yo creo que ninguna película sería tan traumática si nuestros ojos espirituales se abrieran por un momento y pudiéramos ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Batallas espirituales. A veces uno ve, por ejemplo, accidentes en una carretera, en una ruta, en una recta, hermanos. Y uno dice, pero ¿cómo esta persona se mató en este lugar? En una recta. Y a veces uno va ahí y uno va a encontrar, a ver, por ejemplo, yo me acuerdo un día que con mi esposa fuimos a una escuela, a un seminario de intercesión. ¿Te acordás? Fuimos a un seminario de intercesión. ¿A dónde era? En Caseros. En Caseros. Una ciudad que se llama Caseros. Y eran 3 días. Y cuando íbamos viajando por la ruta, estabas medianamente cerca, hay unos 70 kilómetros. De repente, allá por la mitad del camino, el auto empezaba a fallar. Pero fallar al punto que yo tenía que irme a la banquina, paraba, ¿qué está pasando aquí? Abría el capó, no sé para qué le abría, porque de mecánica no sé nada, pero lo abría. Cerraba, prendía, el auto arrancaba lo más bien, orábamos ahí y seguíamos de viaje. A la vuelta, en el mismo lugar, el auto nuevamente empezó a fallar. Nuevamente a la banquina. Señor, ¿qué está pasando aquí? Padre, que necesitamos llegar, es de noche, estamos en medio de la ruta. Orábamos, el auto arrancaba y nos íbamos. Eso fue en el primer día. En el segundo día, ¿qué pasó? Lo mismo, a la ida y a la vuelta. En el tercer día, que era el fin de este seminario, ¿qué pasó? Lo mío, pero ahí ya venían, para, acá hay algo, no puede ser. Entonces íbamos atentos a ver qué va, y de repente el auto empieza a fallar. Y cuando yo miro al lado izquierdo de la ruta, ahí había un altar al Gauchito Gil, que es un ídolo de Argentina. Impresionante. El altar al demonio estaba ahí. Ahí yo descubrí, digo, que ahí está, este es el hombre que no quiere que yo pase. Ahí está el muchacho que no quiere que yo siga. Le pegué una reprendida en el nombre de Jesús, pude irme y a la vuelta el auto no se descompuso en ningún momento, pero lo até en el nombre de Jesús. Aleluya. Son batallas espirituales, pero que la vamos a ganar solamente con la oración. Amados, hay momentos en la guerra espiritual que usted ayunó, que usted oró, que usted le pidió consejo al pastor y a toda la gente que pudo, y usted ya no sabe más qué hacer. ¿Te ha pasado? Que vos humanamente o en tu conocimiento humano agotaste todas las herramientas que tenías a tu disposición. Oraste, ayunaste, declaraste, diste vuelta a carnero, hiciste todo lo que podías. Y el problema sigue inmóvil. Lo único que te queda es perseverar en la promesa de Dios. Y cuando tú perseveras en las promesas de Dios, tarde o temprano la victoria es tuya en Cristo Jesús. Aleluya. Amados, se fue el tiempo, vamos a ponernos de pie. Yo siempre que me subo acá, controlo con el cronómetro el tiempo. Y no quiero pasarme. Pero quiero que, si
Los músicos pueden pasar, por favor. Pero quiero que vuelvas a tu casa con esta palabra de Dios en esta mañana. De orar al Señor y examinar, escudriñar tu corazón para que en tu corazón no haya bloqueo en tu oración. Que no haya nada que esté bloqueando tu comunión con Dios, tu oración a Dios. Y que tú entiendas que tú tienes que perseverar y que tú tienes que seguir intercediendo y clamando y orando hasta que Dios te dé la victoria por completo. Si tú regresas a tu casa con este entendimiento, valió la pena, porque Dios te va a dar grandes victorias. Dios va a iluminar tu mente. Oramos al Señor. Querido Dios, querido Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso. No eres un Dios de yeso. No eres un ídolo. Eres el Dios verdadero. Eres el Dios real. Eres el Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Eres el Dios de la historia. Eres el Dios que escribe y maneja la historia de nuestra vida. Padre, en esta mañana nosotros, Señor, queremos desbloquear todo bloqueo a nuestra oración. Señor, si es falta de perdón, si es amargura en nuestro corazón, Padre, ayúdanos a perdonar, porque en esta mañana nosotros, en el nombre de Cristo, perdonamos a todos los que nos han ofendido. Los dejamos libres, Señor. Pero Padre, que no haya nada que esté bloqueando nuestra comunión contigo, porque el velo ya no está. Aleluya. Tú eres la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Ayúdanos, Señor, a estar conectados en ti, la vid verdadera. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, que una atmósfera sobrenatural, Padre, aumente en este lugar, que se respire en IBN un pedazo del cielo en la tierra, una atmósfera celestial, en el nombre de Jesús. Padre, que podamos ser perseverantes en la oración, que no nos falte la fuerza, que no nos falte la tenacidad, que no nos falte la fortaleza para seguir clamando, para seguir peleando hasta que la victoria sea completamente nuestra. Porque tú has vencido por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.